No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos Divoxradio.com. Bueno, seguimos aquí conversando con Pablo Reyes, como cada 15 días, sobre la contingencia evolutiva. Y uno de los temas que queríamos comentar es, a partir de lo que venimos hablando desde el principio del programa, pero sobre todo en el bloque pasado, sobre el sistema de reglas que de alguna manera se va a ir instalando en Chile a partir de la constituyente y de las discusiones que estamos teniendo sobre las leyes, ¿no es cierto? Que era más bien instalar conceptos de formas de convivencia democráticas, la honestidad, el mutuo respeto, el bien público. Pero en este ambiente, una de las cosas que se preguntan muchos emprendedores, empresarios, incluso consumidores, es cómo va a evolucionar el emprendimiento, el hecho, el proceso de emprender en una sociedad que está global, ¿no es cierto?, que está cambiando de la era industrial a una era de la cognición, que le llamamos. Entonces, muchos temen o se han abierto discusiones sobre el nivel de control de los gobiernos o del Estado sobre las actividades empresariales. Y a veces se habla del emprendimiento como algo demasiado amplio, y yo me gustaría categorizar como en 3 niveles. Uno es la gran empresa, que es la empresa tradicional, ¿no es cierto?, que tiene su propio sistema corporativo y que entonces y se rige por leyes, reglamentos, y el Estado regula. Luego hay un nivel de emprendimiento intermedio, que son como las pymes, ¿no es cierto?, que son los emprendimientos un poco más clásicos, que son de una escala más pequeña y en que la regulación tiende más bien a intentar ayudar, más que a controlar, ¿no es cierto?, o a impedir, salvo, bueno, que se paguen los impuestos y que se paguen las leyes sociales, que es lo que corresponde. Y hay un tercer nivel de emprendimiento que es como el emprendimiento más individual, más básico, de aquel que a través de Internet, ¿no es cierto?, en la pandemia empezó a gestionar un cierto negocio. Desde ese hasta los grandes negocios individuales gestados con futuros unicornios, ¿no es cierto?, que se gestan en una parte como creativa, ¿no es cierto?, y que a veces se expanden. Hoy día es más difícil, creo yo, Pablo, que los gobiernos puedan tener un mayor control sobre esto. Vivimos en un mundo ya bastante quizá instalado el concepto de emprendimiento, y creo que salvo regulaciones a grandes empresas, en el resto, las dinámicas de los propios consumidores y de los propios emprendedores es la que al final va marcando, y el uso de la tecnología va marcando, ¿no es cierto?, las opciones de desarrollo emprendedor, mucho más que antiguamente los gobiernos. Ahora, los gobiernos sí pueden fomentar a través de recursos, ¿no es cierto?, ciertos emprendimientos, y de eso tú sabes muchísimo, ¿no es cierto?, a través de los fondos Corfo y otros. Entonces, esta pregunta creo que no se ha hecho suficiente. Se ha concentrado básicamente en las grandes empresas y en controlar y regular a las grandes empresas. Y es una necesidad. Pero ¿qué pasa con todo esto? Lo otro como que no está en el debate nacional. Recién hace poco algunos candidatos buscaron, como emprendedores, identificarse con algunos emprendedores porque se dan cuenta de que para la gente es importante y los valida. Esa forma de emprendimiento yo creo que está muy, muy validada. Lo que no está validado es el abuso a partir de la posición de dominio, ¿no es cierto?, de una empresa, pero el pequeño y mediano emprendimiento y el emprendimiento de estos genios, ¿no es cierto?, como Notco, como Corner Shop, etcétera, están muy validados socialmente. Hay algo que yo creo que tiene que ver también con sacar de alguna forma la fuerza del emprendimiento solamente de la creación de empresas, digamos, el emprendimiento como forma de ser, como una ontología, digamos, el acto de emprender, que si lo llevamos a la economía, no sé, schumpeteriana, digamos, hablaba de la destrucción creativa, y que generalmente en ese proceso de destrucción creativa es el emprendimiento el que va muchas veces por delante de la norma, muchas veces corriendo los bordes, que hace que el sistema reaccione para que pueda regular aquello que sucede. Y lo vemos con, no sé, las reacciones frente a cuando aparecía Uber, o cuando aparecen tipos de emprendimientos que empiezan a jugar en el espacio de posibilidades para generar un nuevo mundo. Y eso es irregulable. O sea, porque esa fuerza vital, emprendedora, de
de estar encontrando aquel espacio para poner una oferta, para poner una posibilidad, para concretar una posibilidad, es muchísimo más amplio que lo que da el sistema para alcanzar a normarlo, regularlo y todo eso. Entonces siempre vamos a ir un poco detrás de esa fuerza emprendedora en ese sentido. Y ahí, como si lo vemos, no sé, tomando un poco lo que plantea la Mariana Mazzucato en su libro El Estado Emprendedor, como el Estado Innovador, como esa fuerza emprendedora debiera ser una fuerza que se propicie a nivel central, como parte de la ciudadanía, digamos, tener la posibilidad de ir haciéndose cargo de generar los contextos en los que quiero participar. Y eso le lleva a participación social, le lleva como innovación cultural, innovación social, porque cuando terminamos confundiendo necesariamente el emprendimiento solo con la creación de empresas, terminamos en algunas lógicas que yo encuentro medio absurdas, como en Chile existe una asociación gremial de emprendedores. ¿Qué menos gremial que los emprendedores? ¿Por qué necesitan hacer un gremio de emprendedores? ¿Para que los protejan de quién, digamos? Entonces, ahí hay algo que tiene el trasfondo cultural de valorar el acto emprendedor en sí. O sea, el acto de correr los bordes, el acto de cuestionar el statu quo, el acto de proponer nuevos modelos, nuevas formas, nuevas lógicas que van captando, y lo vemos en el caso de las empresas D, por ejemplo, van capturando sensibilidades del entorno para poder ponerlas en el centro, en este caso, de los modelos de negocio. Entonces, cuando decimos ya, nuestra empresa ahora ya no es para, como salían todos los libros de administración, la maximización de utilidades de los accionistas, sino que también para maximizar nuestro impacto social, nuestro impacto cultural, lo que hacemos es que le incorporamos nuevas variables a la ecuación. Y eso, pretender normarlo, también es quitarle parte de su esencia, digamos. Y está bien la lógica de los impuestos, y necesitamos pagar impuestos, digamos, para poder generar, o sea, no es en contra de eso, pero a veces cuando aparecen, tenemos que agarrar este mundo emprendedor para poder de alguna forma regularlo, no es un camino. Estoy de acuerdo contigo, pero hay una vertiente que me parece que sí que está en el medio, ¿no es cierto? Y que son las cooperativas. Sí. Porque el sistema de cooperativos es muy, muy interesante. En Europa funciona en muchas partes, ¿no es cierto? Y bueno, aquí a veces en Chile también hay muchas empresas que surgieron como cooperativas, ¿no es cierto? Productores de leche, ganaderos, o cooperativas, ¿no es cierto?, de ahorro y préstamo, es decir, y que al final, si tú te fijas, las plataformas hoy día permiten sofisticar de alguna manera el sistema cooperativo. Es decir, todos estos fintech que juntan plata de personas y prestan, digamos, y que no son bancos, ¿no es cierto? O, por ejemplo, estas compañías de seguro, que son una especie de autoseguros masivos. ¿Te fijas? Sí requiere una cierta regulación para dos cosas. Una, para que puedan emerger, porque creo que son herramientas súper positivas. Ya voy a decir por qué. Y segundo, para proteger también a algunos de los consumidores integrantes de ambiciosos o que se pasen de listos, ¿no es cierto? Y creen sistemas de estafas. Entonces, creo que el mundo cooperativo hay que protegerlo y hay que fomentarlo. O sea, la cooperativa tiene una gran virtud, que el resultado de tu trabajo tú lo ves tangible en la copropiedad. En la medida en que tú vendes tu trabajo a un propietario y ves que el propietario, ¿no es cierto?, escala y progresa y avanza y aumenta su capital, y tú sigues de alguna manera entregando tu trabajo al mismo precio sin que, producto de los años, obtengas a lo más, digamos, una pensión, si es que, digo, pero no parte, ¿no es cierto?, de los resultados de la compañía. Yo creo que es un tema que hay que empezar a mirar. Hay que empezar a mirar porque la validación del emprendimiento también tiene que ver con eso. Entonces, creo que los sistemas cooperativos son muy, muy interesantes porque si se generan espacios de confianza entre las personas y además existen plataformas y sistemas tecnológicos que permiten las redes de relación, ¿no? Los efectos red que necesitan las cooperativas, puede ser una forma de emprendimiento bien atractiva. Además hay una cultura dentro de todo en Chile en varios ámbitos. Ahora, ¿cuál es el problema de las cooperativas? Cuando después que los cooperados dicen, bueno, ahora tenemos que crecer,
y ven, y hay una ambición, entonces llaman a un capitalista y tienen que vender y tienen que meterse en una lógica, en una dinámica que dejó de ser la cooperativa, ¿te fijas? Entonces, y ahí entra en una lógica empresarial como la que tú decías, que es radicalmente distinta, que es una cultura distinta. Bueno, precisamente ahí parte del emprendimiento que yo veo como relevante en estos momentos tiene que ver con la generación de estos nuevos modelos, de la generación, que no son tan nuevos algunos, digamos, pero la generación de modelos que incluso aparece mucho en la conversación del propósito, como cómo hacemos para que el propósito se cuide independiente de la empresa incluso, o sea, como que tenga esa posibilidad de que haya alguien que está cuidando este propósito más allá de los resultados que está generando, y el directorio juega un rol muchas veces de guardianes del propósito. Y eso requiere muchas veces otro tipo de normativas también, otro tipo de normativas para entrar y salir, otro tipo de normativas, digamos, para las decisiones de las utilidades, otro tipo de normativas para las decisiones de, bueno, de cómo damos cuenta de, porque no sé, hay lugares ya en Colombia, entiendo que en Argentina, ya aparecieron las leyes, y aquí en Chile se estaba como ahí conversando, las leyes de empresas con beneficio de interés colectivo. Claro, pero también no es fácil hacer la pasada, digamos, si tiene una franquicia tributaria o algún incentivo de inventar, yo tengo la de interés colectivo para poder ver, entonces, como se hacía en algún minuto con las empresas de transporte porque tributaban en renta presunta, entonces tenían más la cosa ahí por el lado, ¿no? Entonces, ese movimiento va a estar siempre por un lado, como ese de poder aprovechar esa oportunidad en función de eso. Pero al Bueno, mismo las tiempo, empresas que aparecieron, Pablo, las empresas que aparecieron como esenciales durante la pandemia, empezaron a aparecer empresas esenciales por todos bueno, lados. claro, claro. Y ese tipo de movimiento va a suceder igual, porque sí o sí estamos arrojados a un mundo en que el individuo va a estar tomando acción en la oportunidad, yo creo que eso es algo que hay que propiciar con un cierto marco regulatorio, pero hay que propiciar. Pero al mismo tiempo es ir habitando esa transición hacia nuevos modelos que permitan nuevas formas de enfrentar lo que es emprender al final. Nuevas formas de enfrentar lo que es el generar empresa, el generar propiedad. Lo que pasa es que el tema de nuevo, el tema son los inversionistas, porque obviamente que existen recursos de ahorros de las personas eh, y que tienen que ser invertidos, digamos, ¿no? Y claro, el inversionista lo que quiere es reglas claras, seguridad para su inversión y además unos retornos relativamente asegurados, digamos, ¿no? Entonces, claro, cuando en Estados Unidos empezaron empresas a decir, sí, pero es que espérate, yo no voy a invertir aquí porque aquí explotan niños, ¿no es cierto?, para hacer zapatillas en Afganistán, por ejemplo, o yo no voy a invertir aquí porque estas compañías sobreexplotan el agua, o afectan, ¿no es cierto?, los ecosistemas, o no respetan derechos humanos, lo que fuera. Muchos inversionistas con justo derecho empiezan, bueno, pues espérate, pues si yo te di mi plata para que maximices la renta, si esas actividades están permitidas y existen, ¿por qué tú te inhibes de hacerlas? Incluso muchos inversionistas demandaron a compañías que hicieron eso porque no fueron en el fideicomiso, digamos, por así decir, no fueron, no cumplieron con su obligación fiduciaria, que se llama, que es propender Claro. a la mayor retorno para el accionista. Y por eso surgieron las empresas B, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Entiendo que fue el primer estatuto que hubo finalmente, que es por eso, si la empresa B tampoco es que surgen de que el mundo hippie se pone, no, 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 aquí hay una modalidad distinta de ser empresa en que, como tú dices, se reconoce que por el propósito, a veces, de nuevo, hay bienes superiores a solo maximizar la renta. Por ejemplo, bueno, BlackRock lo anunció, un gran sistema de inversiones que no va a invertir en ciertas empresas o en ciertos lugares, o en ciertas empresas, por ejemplo, que usan energía a partir del combustible fósil o qué sé. Entonces, la conciencia social también empieza a empujar, a poner un límite, ¿no es cierto?, a este propósito extremo de maximizar la ganancia para el inversionista casi, digamos, a toda costa. Sí, yo creo que ahí hay un tema bien relevante que tiene que ver y que muy probablemente cuando entremos en conversaciones en la Constitución que tengan que ver con este marco normativo de qué es propiciar el bien común, de cómo se generan los ingresos, los recursos para poder sostener ese espacio común y todo eso, eh, el emprendimiento tiene que tener a ver,
tiene que tener de alguna forma un foco especial, porque tiene unas lógicas que son distintas, que son distintas en cuanto a sus velocidades, a los riesgos, entonces, de alguna forma, como pretender meter en el mundo de la empresa, en el mundo del emprendimiento, yo creo que se nos queda un medio corto en la concepción. Hay que cerrar, me están diciendo. Sí, estamos ya. Estamos en la hora. Nos estamos pasando. Bueno, estamos en la hora. Este es nuestro programa junto con Daniel de Contingencia Evolutiva, de estar conversando desde distintas perspectivas evolutivas, de estos jalones evolutivos que estamos viviendo, poder mirarlas un poco más allá en profundidad desde esa perspectiva, digamos, poder mirar como qué es aquello que está emergiendo, de qué a qué está cambiando. Así que nos vamos a ver en 15 días de nuevo en Contingencia Evolutiva junto a Daniel. Daniel, gracias por la conversación de hoy. Chao, muchas gracias a todos. Nos Chao, vemos Pablo. la próxima sesión en D-Box Radio.